Bueno, vamos a iniciar entonces con esta segunda parte a ver cómo nos va. Eh, Estoy seguro que bien, lo que pasa es que el internet a esta hora falla por lo que todo el mundo está conectado. Hoy les traigo una clase muy particular, voy a compartir la pantalla para que podamos mirar y observar detenidamente. Digo observar porque pues la idea es acá observar y analizar los diferentes lenguajes. Uno tiene que ver precisamente con la fotografía. Hay una nueva metodología muy interesante que se llama etnografía fotográfica. Y bueno, aunque este no es un ejercicio de etnografía, sí, pues por lo menos el interés es que ustedes de alguna manera despierten esa ávida curiosidad por tener, por referenciar un poco las fotografías. Y si a los que les gustan las exposiciones fotográficas o tomar fotografías, este puede ser un referente muy particular. Hay una cosa muy interesante y es el tema de la paradoja de la imagen en los medios de comunicación. La pregunta que de alguna manera voy a dejar acá, luego de estas posiciones, ¿se justifica, el medio justifica publicar una fotografía cuando la imagen es cruel? Para que analicemos entonces esa pregunta a partir de las reflexiones que vamos a tener en la clase. Entonces, miremos un poco esta imagen. ¿La están viendo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, analicen por favor todos los elementos que integran esa imagen. Tranquilos, miren lo banal como miren el detalle. Así que me pueden ir contando, yo voy recogiendo aquí todo. ¿Qué ven? La primera parte, bueno, a la derecha, la imagen de las dos jóvenes. De las dos. Mujeres. Sí. ¿Cuántos? Muy bien, ¿qué más ven? Un hombre esperando, no sé, el transporte. El metro, sí. Muy bien, ¿qué otra cosa pueden ver? Hay una buena iluminación. Sí, bueno. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa ven? La cara de una de ellas está difuminada. La difuminaron, ¿no? Sí, está distorsionada. Bueno, pues esta foto tiene una historia muy particular. Esta foto lo que representa de alguna manera es una foto muy común y muy convencional, ¿no? Es muy sencilla, no tiene ninguna estética. Es una fotografía que pues mal que bien pues no representa mayor cosa para cualquier persona que la pueda ver. No hay ningún lenguaje detrás de él, pero sí hay un significado fundamental, ¿sí? Y el significado fundamental es que ustedes lo pueden ver, claro, la pareja de chicas, ¿no? Pues, evidentemente son lesbianas. Y salen en el plano ahí de perspectiva de la fotografía. Se le conoce como las mujeres en el metro de Sao Paulo, Brasil, y es porque hay una reflexión por parte de quien la tomó. Es decir, que las imágenes, al igual que el contenido que se quiere publicar, también tiene un lugar la persona que lo publica, o el periodista, o quien, el media worker, que es ahora el profesional que se conoce en contenidos digitales, pues tiene una intención de contar lo que él quiere contar o lo que esa persona está publicando quiere contar. Entonces hay un lugar subjetivo en la información que se publica. Esta fotografía pues es muy particular, como les digo, porque pues es una fotografía sencilla y simple, no tiene mayor cosa. No tiene mayor trascendencia una foto tan sencilla en el metro de Brasil, en el metro de Sao Paulo. Ahora, ustedes ven algo pecaminoso, quizá para personas muy de ultraderecha van a decir, pues no, es que esas mujeres besándose. El fotógrafo que tomó esta fotografía la publica en internet, en sus redes sociales, y escribe un mensaje más o menos parecido así, que qué vergonzoso ver este tipo de situaciones en lugares públicos. Cuando yo coloco ese mensaje, ¿ustedes qué creen y a qué se hace referencia? ¿O a qué hace referencia? Recibió muchísimas reacciones esa fotografía. ¿Sí? ¿Están acá o se fueron? Sí, señor. Él no está de acuerdo como tal
con las relaciones, o sea, entre mujeres, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y ustedes creen que la intención de ese fotógrafo fue tomarle la foto a las mujeres? No, profe, pero pues digamos que sí se ven involucradas, como usted decía, en ese primer plano y en el siglo XXI todavía sigue existiendo el tabú de no solamente las relaciones entre el mismo sexo, sino también la diferencia racial, económica y demás. Ajá, orientación sexual, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pues bien, de alguna manera es interesante ver esta fotografía porque cuando el fotógrafo publica ese mensaje tan gaseoso, es decir, que qué vergonzoso ver esta situación todavía en estos tiempos, pues él no se refería precisamente a las mujeres, sino que hay otro actor que está por acá involucrado y que tiene que ver con las normas cívicas. ¿Cuál será? El señor de atrás, profe, el que está pisando la rayita amarilla. Perfecto. Él es particularmente el protagonista de esta fotografía. El que está acá, que está pisando la raya amarilla. Es una norma cívica que pues obviamente si la línea amarilla está indicando que no se puede parar, pues él hace alusión a esa posición o a ese lugar en el que se encuentra esa persona pisando la línea amarilla. Por tanto, el mensaje cuando él lo publica, pues todo el mundo comenzó a contestar su mensaje. Hay una onda expansiva, se le conoce a ese fenómeno como onda expansiva del mensaje, porque pues él simplemente dijo, no, pues es que en estos tiempos todavía hay gente incivilizada. Y él no se refería precisamente a las mujeres, él se refería, era a este tipo que estaba parado acá sobre la línea amarilla, con su pie sobre la línea amarilla. Pues cuando él publica ese mensaje, llegan una cantidad de mensajes a sus redes sociales hablando muy mal de las niñas, de las chicas de esta pareja. Y él después contesta y dice, mire cómo están construidos los fenómenos sociales precisamente cuando se trata de una imagen tan simple, porque yo no me refería a las chicas, me refería era al muchacho que está parado sobre la línea amarilla. Entonces hay una interpretación y hay una intención también del fotógrafo o hay una intención del periodista cuando trata de hacer un contenido que está muy relacionado con lo que él quiere contar, con lo que él quiere ver. El ejercicio de, por ejemplo, el cine es muy particular o de la cámara fotográfica es porque yo enrolo el foco hacia mi interés, hacia mi objetivo por tomar la fotografía o la imagen. No hay ninguna relación en lo que yo quiero ver más allá o más acá de este lado del enfoque o del viewfinder que yo le pueda poner a la cámara fotográfica, al visor como tal. Entonces, por eso hay una subjetividad dentro del contenido que se está publicando. De esto de algún... Sí. Qué pena. Pues no conozco mucho de fotografía y el tema, pero en este caso sí, yo creo que se hizo con una doble intención. Sí, claro. Porque en este caso, de igual manera, si la persona hubiese querido tener solamente la atención en la persona que estuviera marcando la línea amarilla, hubiese hecho un zoom y ya. O Claro. la foto hubiese sido diferente. Y tuvo Pero la doble yo intención, creo que claro. la intención fue generar polémica total. Sin duda alguna, y genera polémica. Por tanto, el lenguaje de la fotografía lo que hace es un llamado precisamente a la reflexión para mirarlo desde cualquier lugar. Desde el lugar de las mujeres, que muy seguramente habrán personas con otro tipo de pensamiento, en donde no están de acuerdo con estas manifestaciones de afecto. Regularmente ese tipo de personas pues prefieren ver más a los hombres en guerra que amándose, y me refiero a los hombres en términos de parejas del mismo sexo. Porque consideran contra natura otro tipo de relaciones o orientaciones sexuales o particulares que de alguna manera pues son válidas para las personas. Esos gustos de alguna manera se respetan. Bueno, en estos tiempos ya eso es más que perfectamente claro. Ahora, habrán otros que de alguna manera digan, pues sí, tiene toda la razón, ¿no? Esa es una norma cívica, él no debería de pararse al lado de la línea amarilla. Pero es mucho más común ver la gente parada en la línea amarilla que ver este tipo de manifestaciones amorosas, afectivas, con personas del mismo sexo. Hay una doble intención de llamar la atención sobre estas reflexiones que se pueden generar con este tipo de fotografías o de alguna manera de provocar un escenario de discusión en el que este personaje, que resulta ser muy alejado, muy secundario dentro del marco de la fotografía, dentro de la regla de ley de tercios que se conoce en fotografía,
el objetivo, la ley de tercios en la fotografía lo que quiere decir es que el personaje que yo quiero, por eso está la intención del fotógrafo, que yo quiero, no me interesa que me salga en el centro. O sea que el centro de la fotografía es este personaje. Mira, nadie está viendo a este señor que está en el centro del personaje, sino que estamos viendo a esta pareja que está en toda la esquina, o quizá de pronto alguien, si lo detalla como ustedes lo hicieron, ver al señor pisando la línea amarilla. ¿Sí? La regla de la ley de tercios en la fotografía o en la imagen como tal, lo que dice es que su centro o su foco no lo debe colocar en el centro de la fotografía, sino que tiene que buscar un lugar que de alguna manera sea destacado comparado con los otros elementos que hacen la composición de la imagen o la composición de la fotografía. Por eso acá hay una onda expansiva en el lenguaje luego de que este fotógrafo la publica en sus redes sociales. Claro, también después hay una contrarrespuesta cuando él dice y contesta, no es que yo no me refería a las mujeres, me refería era al personaje que está que está pisando la línea amarilla. Entonces muchos también contestaron diciendo, si ve cómo se generan los estereotipos sociales en la sociedad, si ve cómo se generan este tipo de mensajes de odio, de discriminación, pues porque todo el mundo está concentrado en lo que de alguna manera se pretende ver en primer plano. Está perfectamente entendido el tema de la onda expansiva del lenguaje y de cómo se construyen algunos estereotipos a partir del lenguaje fotográfico. Sí, claro. Bien por esa primera parte. Ahora vamos a mirar otra fotografía. Recuerden que las imágenes de alguna manera lo que buscan es reflejar y ver algo espeluznante, ¿no? Los hombres somos demasiado escópicos. Los hombres en términos de ontología, y ontología me refiero a que no excluyo a las mujeres porque pues puedo de pronto caer quizá no en el error para las otras personas, de pronto no es el mío, de excluir cuando no digo hombres o cuando digo hombres y no incluyo a las mujeres. No, acá el caso es ontológico y tiene que ver precisamente con la reflexión de que todos estamos ahí, ¿sí? Es particular ver entonces estas imágenes porque pues el hombre o los hombres siempre estamos buscando en las imágenes cosas o hechos espeluznantes. Recuerdan en una de las clases que habíamos, en las primeras clases que habíamos dicho que el periodismo inició con la parte ideológica, luego se volvió informativo y luego se volvió digital, ¿lo recuerdan? Pues regularmente las fotografías se vuelven un componente del contenido noticioso. Entonces no hay noticia si no tiene una fotografía. Entonces de ahí es la importancia de la imagen y de la importancia de cómo el lenguaje fotográfico comunica algo. El arte es muy experto en eso, ¿no? Por ejemplo, el arte de este señor Fernando Botero, está el cuadro del bosque, en donde está uno de los gordos del Botero. Entonces, a un lado están los árboles del bosque pintado y el gordito está en el centro, y pues uno piensa que hay más bosque detrás de los árboles. Cuando uno lo mira fijamente, piensa que hay más bosque para allá y piensa que hay más bosque para este lado en las orillas de la pintura. Y esa es la sensación que se podría generar otra vez a través del lenguaje del arte. Regularmente la fotografía o el arte es demasiado crítico y es muy, muy crítico. Lo podemos ver en el graffiti. En estos tiempos el graffiti, Bogotá es capital mundial del graffiti. El graffiti es demasiado social y demasiado contestatario frente a la realidad de lo que está sucediendo en el país. Miremos esta otra fotografía. Es la muy conocida, ¿no? Ustedes la han visto. ¿Qué memoria tienen de esta fotografía? Yo pregunto, Paola. Profe, lo de África, la desnutrición, diría yo. Ajá. ¿Qué percepción tiene Sonia Cristina? Muy bien, sí, es una realidad. Profe, claramente quiere reflejar exacto una cruel realidad, pero digamos que tras la foto hay una historia del fotógrafo que lo que quería reflejar era una cosa diferente y terminaron, digamos que haciéndole mucha presión y se decidió. Creo que sí. Exacto, Sonia. Creo que es el periodista Kevin Carter, algo así que se llamaba. Sí. Era el fotoperiodista que tomó la fotografía, pues en su momento fue muy criticado y pues como dijo Sonia, se terminó suicidando, pero pues detrás de la foto lo habíamos hablado en un módulo anterior, que había otra intención.
o sea, ni siquiera, pues, como habíamos hablado con la profe Liliana, el buitre estaba Buitre. mirando, sí, o sea, tenía la mirada hacia otra parte, no directamente hacia el niño, y pues ahí como se puede ver, no sé, no me acuerdo muy bien qué era lo que realmente estaba haciendo el niño según se Claro. cuenta la historia. Bueno, muy bien. Creo que entonces se convierte en referente de otras clases y eso es interesante porque la fotografía comunica. La fotografía o la imagen que ustedes pretendan revelar al momento de componer o de hacer una composición de imágenes, pues pretende comunicar. Por tanto, ahí hay un lenguaje, creativo o no, no importa. Pero hay un lenguaje y ese lenguaje puede ser contestatario, irreverente, creativo, innovador, como quieran llamarlo. La moda también funciona en este tipo de espacios del lenguaje, o si no, pues entonces la publicidad, ¿cómo sobreviviría si no fuera por este tipo de imágenes? Pues Kevin Carter precisamente toma la fotografía, se gana un premio Pulitzer y pues se suicida, lamentablemente se suicida. Pero las interpretaciones que le dan a la fotografía es cruel, claro, es una foto tomada en África y pues uno ve la hambruna, claro, pero entonces, ¿qué representa el buitre? Yo siento que es como el gobierno que finalmente pues utiliza o saca el mayor provecho de toda esta gente de esas tierras y finalmente deja morir a la gente, no tiene la contemplación o no les da los recursos necesarios. Claro, sí, la interpretación que se le puede dar, y pueden haber miles de interpretaciones, una de esas que la mirada no, la posición del buitre es la posición del capitalismo. Adelante. También la desigualdad, ¿no, profe? Sin duda alguna. Si lo Mente miramos, si lo miramos desde el punto de vista del capitalismo, pues claro, mira, acá está al extremo de la pobreza y el buitre pues puede juzgar uno que puede ser el extremo de la riqueza, ¿no? El buitre sometiendo siempre a la pobreza, el rico sometiendo siempre a la pobreza, y es un asunto de dominación. Ahí hay una intención muy bárbara del fotógrafo, hay una intención fuerte del fotógrafo, porque pues yo al tomar una foto de estas, ¿qué haría después? Coger a esa bebé porque es una niña, no sé, quizá tenga que representar algo para mí, quizá yo le di comidas, quizá yo hice algo, pero quién sabe qué fue lo que sucedió con Kevin Carter al momento de tomar la foto. Claro, sí, la toma, pero después de un par de días se suicida y qué fue lo que pensó él. Pero las interpretaciones dentro de los medios y las personas y el análisis que uno puede hacer de esta fotografía es precisamente la diferencia y la desigualdad social, la pobreza, la riqueza. Y regularmente el capitalismo está muy relacionado con eso, ¿no? Está relacionado con ser los buitres, con ser el lugar salvaje del privilegio y de quien está hablando acerca del otro. Y aquí es un diálogo constante y el diálogo constante es, oiga, mire acá que yo tengo un privilegio, sí, y tengo ese privilegio, pues vamos a ponerlo en términos un poco naturalistas, tiene que ver con que yo puedo volar y puedo estar más alto. El capitalismo funciona igual, ¿no? Yo puedo volar y puedo estar más alto. Mire usted que está aquí en la Tierra y está padeciendo de alguna manera las situaciones y los embates de la sociedad y de lo que refleja la sociedad. Esta es una foto cruel, es una foto referente para las facultades de comunicación social y sin duda alguna todos los programas de comunicación social tienen que mostrar esta fotografía para cualquier tipo de ejercicio. En comunicación internacional o en periodismo internacional esta fotografía se convierte en un elemento fundamental porque precisamente se analiza lo espeluznante y lo cruel que tiene que ser, que es la fotografía para poder convencer o para poder construir credibilidad o que el medio tenga que construir esa credibilidad. Entonces aquí cabe otra pregunta. ¿A través de estas fotografías el medio construye credibilidad? Pues vamos a ver si la construye, ¿no? Si uno cree, entonces, pues claro, uno nomás con la fotografía no necesita ni siquiera leer el titular para saber que hay una posición salvaje del mundo en donde se puede reflejar las enormes diferencias que tiene la sociedad. Y África es un ejemplo concreto de todo eso. Tenemos otra fotografía, no sé si esta la conocen. Vamos a escuchar a Alejandro y a Jonathan para que nos opinen sobre esto. Y a Andrés. Sí. Lo escuchamos, lo escuchamos. Bueno, no, profe, pues se podría como interpretar a lo que hoy en día se está hablando mucho, ¿no? Que es ay, ¿cómo se llama?
la, o sea, que forzaban a los niños a ir a la guerra, o sea, aquí en Colombia, la guerrilla, digámoslo así. Entonces eran los que los forzaban a ir a la guerra, entonces yo lo veo así como de esa forma. Muy bien. Bueno, yo veo pues un control por parte pues de un gobierno, veo que no hay una libertad de los niños, veo preocupación, angustia, eh, digamos que puedo observar eso. ¿En dónde creen que fue esta fotografía? En Vietnam. En Vietnam, claro que sí. Esta es la foto la foto de la niña de Napal. Esta es una de las fotos más representativas para el periodismo, porque pues precisamente en ese momento estaba la guerra de las Coreas y de Estados Unidos que estaba involucrado ahí, ¿no? Hay una cosa muy particular en la fotografía y es que esta fotografía, luego de ser tomada, manda un mensaje al mundo en donde demuestra que la tiranía del mundo tiene que acabar con el tema de la guerra. Y el periodismo siempre se constituyó precisamente, fue basado en la guerra, nunca cuenta la paz, cuentas la guerra. Y todas las historias del periodismo están narradas o están basadas precisamente en la guerra. Tanta guerra hay que pues regularmente es mucho más fácil ver a las 6 o 7 de la mañana el ojo de la noche contando la crueldad de lo que vivió la ciudad en las horas de la noche. Entonces el periodismo regularmente, sí, esta es una crítica que hay que hacerlo, y es que ellos se cuentan, todas las historias están contadas sobre la guerra, nunca se cuentan sobre la paz porque eso no vende. Porque detrás de todas estas imágenes o detrás del contenido noticioso, lo que les interesa a las grandes empresas de medios de comunicación es vender información. Claro, la reflexión de esta fotografía tiene que ver precisamente con ese espacio, de mostrar y señalar con el dedo índice y decirle al mundo, algo está sucediendo en Corea. Entonces, todas las miradas del mundo dieron vuelta, giraron un poco y miraron a las Coreas que estaban en ese momento en guerra. Y pues esta fotografía hace que el mundo reflexione, entren a pensar y a repensar el mundo de otra manera. Y pues esta niña, que inclusive hoy ya es una gran mujer y que es una activista canadiense, se radicó luego de sus quemaduras, se rehabilitó. Inclusive creo que su piel no podía sentir, entonces después de varias cirugías pues su piel nuevamente vuelve a sentir, a sentir el tacto. Entonces pues ella ahora ya es una gran activista y vive en Canadá. Esta fotografía se convierte en un momento de reflexión en el que el mundo de alguna manera vivía una situación difícil. Colombia participó en la guerra de las Coreas y pues hace un llamado a que la guerra tenga que acabarse. Pero el periodismo de alguna manera se cuenta es a partir de las guerras, no se cuenta a partir de otro escenario, porque el otro escenario no es vendible. Cuente usted a tabula rasa otro tipo de información y estoy seguro que no lo va a vender lo mismo si usted cuenta otro tipo de historias o historias relacionadas con la guerra. Hay un mal mensaje que dicen los periodistas que si no hay sangre no es noticia. Entonces, el hecho es que si no existe sangre dentro del acontecimiento que ocurre en su momento, deja de ser noticia y pierde interés. Por eso esas grandes cualidades de la noticia o del contenido noticioso, rareza, proximidad e interés general. Si no existen esas tres características que son fundamentales y otras, pues regularmente entonces no se puede contar la historia. Y estoy seguro que hay historias en cantidad que de alguna manera vale la pena rescatarlas y que se pueden contar. No sé, los campesinos, otro tipo de historias. El periodismo regularmente tiene que estar del lado del ciudadano, pero tristemente como las maquinarias de alguna manera se han adaptado a que el periodismo sea un aliado, entonces el periodismo está despegado de los conglomerados económicos y del poder. No se puede desligar de eso. Muy bien, otra imagen de estas. ¿Cuál es esta? ¿La recuerdan? Espérate, la muerte de un ruiseñor. ¿Señor? Profe, pues es que yo ya había leído sobre esa noticia, sobre un niño sirio que intentaba alcanzar las islas de griega de Kos y en el trayecto
que era una familia como de 6 personas, murieron 3 o 4. Sí, era una familia que intentaba pasar precisamente, estaban huyendo de la violencia de Siria. El niño queda a las orillas del mar y fallece y muere. Creo que esto sucede en el 2005 más o menos. Es terrible la imagen, da la vuelta al mundo y pues nuevamente se genera una mirada y una reflexión a lo que está sucediendo en Siria, en Medio Oriente. Es un conflicto muy fuerte y pues toda su familia estaba intentando irse del conflicto de Siria. Fallece el bebé, fallece el niño, Aylan creo que se llama, y pues llega el policía, llega un gendarme, lo levanta y la fotografía es totalmente cruel. Por eso acá hay una cosa muy curiosa y es la paradoja de la imagen, cómo de alguna manera la imagen construye credibilidad a través de ese producto periodístico y se convierte en un complemento del producto periodístico. Esta es una de las imágenes más crueles que a uno de alguna manera no puede olvidar, además porque es reciente, entonces uno no puede olvidar este tipo de imágenes que hacen que el mundo reflexione y que ese lenguaje de alguna manera permanezca. Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a las imágenes. ¿Cuándo se debe mostrar la cara de, de una persona frente a las cámaras cuando es menor de edad? O sea, no se puede mostrar la cámara de los niños a menos que los padres lo autoricen. ¿Aún estando muertos tampoco? No, señor. Y en tiempos, porque yo miré una vez un reportaje de una periodista española que decía que en la guerra sí se debe mostrar la cara de las personas porque pues es guerra, no es algo que sucedió por accidente. Pero entonces no lo está justificando sobre los niños o sobre los protagonistas, sino que lo está justificando sobre la guerra. Por tanto, depende de la regulación del país. En Colombia, mostrar el rostro de los niños es prohibido, a menos que sus padres lo autoricen. De acuerdo, profe. Gracias. ¿Sí? Esta es cruel, ¿no? Lo pone a uno a pensar, le da a uno cierta nostalgia ver este tipo de imágenes porque estas cosas en el mundo no deberían de suceder. Y hay infinidad de imágenes que muy seguramente las tiene uno en la memoria. La mejor cámara fotográfica que uno puede tener en este momento es la memoria, y tener esa memoria fotográfica para recordar hechos y sucesos que son injustos. Hay una fotografía que rompe con todo este esquema de la realidad mundial y es precisamente los atentados de las Torres Gemelas. Yo no lo tengo acá, pero sí de alguna manera esa es la imagen del periodismo y que rompe todos los esquemas del periodismo para poder reflexionar qué es lo que está sucediendo en el mundo y es la que refleja la realidad. Y cómo se convierte la fotografía en un elemento fundamental para poder hacer reflexionar y criticar lo que está sucediendo en el mundo, o cuáles son las posturas precisamente a partir de las divisiones de los gobiernos que hace que el mundo tenga que reflexionar. Pues después del 2001 el mundo cambió y muy seguramente con esta pandemia del coronavirus nuevamente el mundo vuelve a cambiar. Es muy curioso y es muy particular y es necesario analizarlo, cómo en el 2001 el discurso de seguridad, territorio y población, ese discurso de seguridad que nos vende Occidente, pues de alguna manera se va en contra de otro tipo de civilizaciones que son igualmente válidas para poder justificar una bendita guerra, ¿no? Hay bien una cantidad de teorías de la conspiración de las cuales pues yo no me voy a meter. Noam Chomsky nos ha enseñado ese tipo de teorías que hacen que uno tenga que mirar o tener otra mirada sobre la realidad. Pero no nos vamos a meter en esos análisis tan profundos. Eso requeriría de toda una discusión o quizá de traer un politólogo para que nos explique o un sociólogo para que nos explique todo ese tipo de situaciones y generar una discusión en torno a ese tema con periodistas y con grandes comunicadores sociales que conocen de ese tema y que detrás del periodismo están las ciencias sociales y por tanto las ciencias sociales son las que hacen fortalecer y enriquecer precisamente este juego del periodismo o esta ciencia del periodismo más bien. No es la farándula, bueno, no quisiera descalificar ese tipo de cosas porque muy seguramente pecaría con Diva Yesurún y su combo de entretenimiento. Pero son las ciencias sociales las que hacen de alguna manera que el periodismo tenga un grado de reflexión frente a los hechos que ocurren constantemente. Las Torres Gemelas se convierten en un elemento fundamental para poder analizar el mundo y la fotografía al momento en el que los aviones estrellan o de que uno de los aviones estrella las Torres Gemelas hace que el mundo tenga que pensar.
y los medios de comunicación, CNN, se convierte en uno de los principales medios para poder divulgar ese tipo de información. La cruel muerte de Saddam Hussein, y digo cruel porque pues obviamente la publicaron, la emitieron durante tanto tiempo. Pues la muerte de Saddam Hussein, no sé si Jonathan o alguno de ustedes la recuerda cómo fue, pero pues esa muerte pues hace que se reflexione sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente y que uno desconoce, la África negada y que nunca ha sido contada. Entonces por eso es importante entender cuál es el lugar del periodismo, desde dónde se cuenta la noticia y cómo cuento yo la noticia. Bien. Bueno, quería reflexionar otro pedazo que se me olvidaba, y es que, claro, en el 2001 cambia el mundo, pero pues en este tiempo de coronavirus también va a cambiar. ¿Sí? En el 2001, pues el mundo cambia porque pues Occidente genera un discurso de seguridad, territorio y población, un discurso pegado precisamente al terrorismo, donde dice, tenemos que combatir el terrorismo, y todo se convierte en terrorismo. Entonces comienza a atacar otro tipo de civilizaciones que tienen otro tipo de costumbres y otro tipo de tradiciones, y que para ellos pues obviamente Occidente ve y fija el lugar del malo y pone a Occidente en el lugar del bueno. Hoy en día la lucha pues precisamente con el coronavirus es una lucha económica, una lucha biológica, por decirlo de otro modo, pues es donde China y Estados Unidos están enfrentados, en donde Rusia de alguna manera trata de buscar un papel neutral, pero pues que está muy pendiente a la deriva de dónde toma partido, cuáles son sus verdaderos intereses. Entonces, por eso es importante reflexionar sobre estas maneras en las cuales yo tengo un dispositivo, como por ejemplo el celular, publico una foto y quiero contar. Esta es la paradoja de la imagen contada desde el periodismo, pero hay una infinidad de imágenes que pueden contar otro tipo de cosas. Yo estaba en fotografía en la universidad y en algún momento dijeron, bueno, vamos a tomar para fotografía, para las clases de fotografía, ciertos temas. El profesor dijo, y tiene que ser la foto en blanco y negro. Y yo, tonto, fue que dijo, no, yo quiero tomar el color de las flores. Y el profesor delante de todos dice, a ver, recuerde que es blanco y negro, por tanto no puede reflejar el color de las flores ni la diversidad de las flores, a menos que las tome en blanco y negro, que esa será solo el único color o los únicos colores que de alguna manera le van a servir. Entonces no sirve el color de las flores. Esta es la reflexión que les traía para esta clase. El ejercicio que pretendemos entonces hacer un poco para llegar al texto de Homovidens que se va a manejar para el día jueves y que está encargado, permítame, yo recuerdo acá, está Paola, Alejandro y Erika para el jueves. Entonces, como introducción a esa lectura que de alguna manera nos va a servir de Sartori sobre la sociedad teledirigida y cómo se está construyendo precisamente imagen a partir de la sociedad teledirigida. Bien, preguntas. Los escucho. Erika, anímese. No, profe, ¿qué iba a decir? Es que usted pues acaba de decir que eran grupos de 2. No, pero las lecturas no. Las lecturas es una cosa independiente. No. Claro. Ok. Sí. Bueno, la pregunta entonces, ¿pierde credibilidad del medio al publicar una foto de estas que vimos? Credibilidad no creo que la pierda. Al contrario. Sí, yo creo que le da más empuje. Yo creo que el tema va, digamos, en la foto no tanto, sino en el contenido de la noticia. No solo. Yo le agregaría otra cosa, Francis. Lo amarillista que pueda llegar a ser. No solo la fotografía, no solo el contenido. Los dos son complementos. Un complemento, sí, claro. Por tanto, Entonces, se dice que la fotografía es un producto que acompaña el contenido periodístico. Correcto, de igual manera puede ser una fotografía que diga mucho, que pueda ser muy sentida, pero de igual manera si el contenido periodístico de la noticia tiene un trasfondo diferente, pues se pierde. Claro que sí. Bueno, mi reflexión de alguna manera tiene que ver en que ustedes tienen que tomar su trabajo en serio y que su trabajo de alguna manera valga la pena en periodismo. O sea, no pretendan hacer programas o no pretendan hacer contenidos que de alguna manera reflejen lo cliché que resulta ser el contenido. ¿Sí? Un cliché, por ejemplo, es ¿cuántos besos
no sé, se dio J Balvin con yo no sé quién. O esta noticia de esta mañana que yo la escuché más o menos a las 4:30 de la mañana sobre la fiesta que había hecho Jesse Uribe por su cumpleaños. Claro, los medios sí le dieron Jesse Uribe o bueno, no sé, otro cantante por ahí escuché. Puedo estar pecando por Jesse Uribe. Bueno, un cantante de música popular. Y la fiesta que había hecho, claro, el periodismo sí hizo muy bien el ejercicio, no en decir, no, mire a quiénes estuvieron. Si no estuviese sucediendo la pandemia, muy seguramente estarían diciendo quiénes asistieron a la importante fiesta de este cantante popular. No, aquí el caso fue que se reunieron en tarima en estos tiempos de COVID y que de alguna manera nos mantiene aislados y que ese tipo de escenarios y de lugares no se debe desarrollar porque pues obviamente se fortalece más el posible contagio entre las personas que asistan. Tanto así que me causó curiosidad cuando escuchaba la noticia en Blue Radio que decían que muchos cantantes pasaron por una tarima improvisada que hicieron y que muchos de ellos pasaron con tapabocas y otros no. Entonces yo decía, oiga, la gente no tiene como la conciencia de reflexionar. Yo no quisiera meterme en el discurso de lo social y lo que representa el COVID, pero sí de alguna manera quisiera es mirarlo más bien desde el lugar de la salud. ¿Qué hemos heredado del COVID durante 4 o 5 meses que llevamos en el COVID? Uno es que nos volvimos más higiénicos. Pensamos más en la higiene nuestra y en la higiene de la familia. Nos volvimos más asépticos. ¿Sí? Antes muy seguramente no éramos así. Ahora reflexionamos para comprar quizá algo en la calle, una empanada, una hamburguesa, lo que sea. ¿Sí? Ya lo pensamos, ya miramos, ¿será que sí? Me voy más bien para otro lugar y trato de buscar una comida un poco más, no sé, quizás aseada o alguna cosa así. Entonces, esos son los momentos de reflexión que quizá de pronto uno puede hacer. El lugar no solo de lo social, de lo que representa eso, sino el lugar de la salud que viene representando otra cosa. Claro, hay discursos supremamente nocivos frente al discurso médico. En 1978 nace el SIDA en el mundo, como ustedes saben, con unas teorías fundamentadas, comenzando por la transmisión. Jonathan me puede ayudar acá. Uno. Y dos, yo me meto con el discurso social. Y dos, es que en el año 85 Alemania dice, oiga, los virus no saben de moral, porque ataca a todo el mundo, pero el discurso médico en su momento, que es el discurso del experto, dice, esta es una enfermedad exclusiva de hombres, pero de hombres homosexuales. Y después tuvo que replantear toda esa reflexión que había hecho en su momento. Entonces, los estereotipos también nos generan ese tipo de crueldades a partir de la construcción del discurso del experto. Me queda un minuto, muchísimas gracias entonces, voy a ponerme a editar el trabajo, nos vemos mañana y estamos muy pendientes entonces del invitado. La primera hora clase, la segunda entonces entrevista. Listo, y no olviden, este viernes evaluación. Muchísimas gracias. A las 7 sí, que cite el invitado, ¿está bien, profe? Sí. Sí, a las 7 está bien. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias. Feliz noche.